Buen día, estudiantes. Vamos a comenzar haciendo un video de la práctica número 9, que es la práctica de ojo y vía visual. Vamos a observar en la imagen 9.1, primero que todo, a los medios refringentes del globo ocular, los cuales son tres. Tenemos entonces la córnea, el cristalino y el cuerpo vítreo. Vamos a recordar también que el ojo se va a encontrar localizado en la cavidad orbitaria y este va a recibir una aferencia somática general por medio de la rama oftálmica del trigémino y una aferencia somática especial por medio del segundo par craneal, que es el óptico. En esta imagen vamos a ubicar las capas o las túnicas del ojo. A mayor aumento vamos a ver que el ojo está formado por tres capas. La capa más externa es la capa llamada esclerótica. ¿Okay? La capa más interna es la capa que se le llama retina. La retina está formada por dos partes, una parte funcional y una afuncional. Vemos como la parte funcional termina a nivel de la hora cerrada y la parte afuncional se continúa hacia la parte ciliar y la parte irídica. El ojo lo vamos a dividir en dos compartimentos en relación al cristalino. Tenemos entonces lo que está anterior al cristalino es el compartimento anterior. Posterior al cristalino es el compartimento posterior. El compartimento anterior lo vamos a dividir en dos cámaras. Una cámara anterior y posterior, la cual va a contener al humor acuoso. Y se usa como medio de referencia de esta cámara anterior y posterior a esta estructura que se le denomina iris. ¿Verdad? La abertura que se localiza entre el iris se le denomina la pupila y es por medio del cual se va a comunicar la cámara anterior y posterior con su líquido de humor acuoso. En el compartimento posterior también se le denomina cuerpo vítreo y este está conteniendo al humor vítreo, recordando que el humor vítreo está compuesto en el 98% por agua y 2% de ácido hialurónico. También vamos a localizar a este nivel al disco óptico, nervio óptico y la retina nerviosa, que como habíamos mencionado termina anteriormente en la hora cerrada, que es la parte funcional de la retina. En imagen 9.2, este es un corte sagital del globo ocular de un feto. Vamos a observar en el polo anterior a la córnea. También vamos a observar al saco conjuntival y toda la cámara anterior en formación, ¿verdad? Usando como siempre como medio de referencia el iris que todavía está en formación. Vamos a identificar al cristalino y al compartimento posterior que habíamos mencionado que contiene humor vítreo. Vamos a advertir que la capa interna de la cúpula óptica se ha diferenciado en la retina o pars nerviosa y la capa externa es el epitelio pigmentado de la retina. En la imagen 9.3, este es un corte de embrión en la cuarta semana de gestación. Vamos a recordar que el ojo se va a desarrollar a partir de una estructura que se llama fisura óptica, la cual evoluciona a vesícula óptica para luego terminar en una cúpula óptica o copa óptica. En la imagen 9.4, este es un corte histológico a poco aumento del globo ocular, en el cual nos va a presentar las tres cubiertas, la más externa, que es la esclera o esclerótica,
la media, que es la vascular, y la interna, que es la retinial. Vamos a ver que esta interna es la que contiene los fotorreceptores o también receptores electromagnéticos, ¿verdad? Que serían los los conos y bastones. En la imagen 9.5 vamos a diferenciar las 10 capas por la cual está formada la retina. Comenzando, toda esta parte de acá es el epitelio pigmentado de la retina, que es la primera capa. Luego vamos a tener esta zona de acá, que es la capa de conos y bastones, ¿verdad? Luego vamos a tener a la membrana limitante externa. Luego tenemos a la capa nuclear externa, ¿verdad? Que esta va a presentar los núcleos de los conos y los bastones. Luego tenemos a la capa plexiforme externa, la cual es una zona de sinapsis entre los fotorreceptores, conos y bastones, con las células bipolares. Luego vamos a tener a la capa nuclear interna, la cual presenta núcleos de las células bipolares. Continuando con la capa plexiforme interna, que es un lugar de sinapsis entre las células bipolares y las células ganglionares. Continuando con la capa, ¿verdad?, ganglionar. Luego tenemos la capa de fibras del nervio óptico y la última capa, que sería una membrana limitante interna. Recordando que es en la retina donde se van a localizar las dos primeras neuronas de la vía óptica, localizándose en la capa número 6, la primera neurona, que es el estrato de células bipolares, y la segunda neurona en el estrato ganglionar, que es el estrato número 8. La imagen 9.6 presenta un corte cerca del polo posterior a nivel de la fóvea, ¿verdad?, de la fóvea central, la cual está siendo rodeado por la mácula. Vamos a observar que el centro de la fóvea va a contener solamente un tipo de receptores que intervienen en la agudeza visual, que son los conos. En la imagen 9.7, este es un corte histológico de córnea. En la imagen 9.7, presenta un corte del polo posterior de globo ocular a nivel del disco óptico. Toda esta parte de acá se le llama disco óptico o punto ciego de la retina. Vamos a observar también cómo el nervio se abre paso entre las capas de la retina, y este nervio está constituido aproximadamente por 1 millón de axones, localizando también entre nervio a los vasos centrales de la retina, que sería su arteria y su vénula. En la imagen 9.8, es una imagen de fondo de ojo, donde se muestra la retina tal como se ve en el oftalmoscopio. Vamos a advertir la presencia de la mácula, la cual está rodeando a la fóvea, ¿verdad? Mácula, y en el centro tenemos a la fóvea. Luego vamos a localizar la papila óptica y los vasos retinianos que emergen de ella, que serían los temporales superiores, temporales inferiores, nasales superiores y nasales inferiores, los cuales son muy importantes tener en cuenta en el síndrome de hipertensión intracraneal. En la imagen
9. Este es un corte histológico de córnea. Vamos a ver en el corte histológico de córnea las partes por las cuales este está formado. Vemos que este está formado por un epitelio plano estratificado, que es toda la parte rosada. Luego vamos con la membrana de Bowman, la parte intermedia, que es el estroma, que está formado por fibrillas, colágenos y sustancia intercelular amorfa, la membrana de Descemet, que es lo más claro, y la parte del endotelio corneal. En la imagen 9.10, este es un corte histológico a nivel del ángulo írido corneal. Aquí vamos a identificar el iris, el músculo ciliar y los procesos ciliares. Vamos a situar entonces la cámara anterior por delante del iris y la cámara posterior por detrás del iris. Vamos a observar que en la región del ángulo írido corneal, también llamado ángulo de filtración, se va a localizar un ligamento trabecular llamado ligamento pectinado, que va a permitir la absorción del líquido del humor acuoso, ¿verdad?, hacia el canal de Schlein. Recordando, ¿verdad?, que los procesos ciliares es el sitio principal de producción del humor acuoso, el cual pasa de la cámara posterior por medio de la pupila a la cámara anterior, filtrándose por los espacios por red trabecular para llegar a ser absorbido en el canal de Schlein, para luego pasar a las venas ciliares anteriores. Recordando también que el humor acuoso es sustituido por completo cada 90 minutos y la presión del ojo normal oscila entre 16 y 20 milímetros de mercurio normalmente. En la imagen 9.11 vamos a localizar las estructuras que intervienen en el mecanismo de acomodación visual. Localizamos a los cuerpos ciliares conteniendo al músculo ciliar, ¿verdad?, los procesos ciliares conteniendo al músculo ciliar, y vemos como estos cuerpos ciliares o procesos ciliares están cubiertos por un epitelio pigmentado retiniano. También vamos a ubicar las fibras o zónulas de zinc o ligamentos suspensorios, los cuales se unen con el cristalino. El imagen 9.12 muestra el cristalino y vemos que en su totalidad el cristalino está formado por células epiteliales, que está rodeada por una cápsula homogénea gelatinosa que se le llama cristaloides, que es a donde se llega a unir los ligamentos suspensorios. Vamos a poder observar que en la superficie anterior del cristalino está formado por células epiteliales cuboidales simples, y que las células más viejas o más antiguas se van desplazando hacia el centro. En imagen 9.3, este es un corte de iris, donde vamos a reconocer esta parte oscura que es el epitelio pigmentado de su superficie posterior. Vamos a ubicar también las fibras del músculo constrictor o esfínter de la pupila, y vamos a recordar que estas fibras están siendo inervadas por el sistema nervioso autónomo, específicamente por la división parasimpática. Entre el músculo constrictor y las fibras pigmentadas vamos a localizar también a las fibras musculares dilatadoras de la pupila, las cuales están siendo inervadas por la división simpática del sistema nervioso autónomo. Recordando que el sistema nervioso autónomo es el sistema
El sistema nervioso simpático es el sistema de alerta. Por lo tanto, cuando se activa el sistema simpático, provoca la midriasis para que entre más luz al globo ocular. En la imagen 14 vamos a reconocer, ¿verdad? Este es un corte horizontal a nivel del mesencéfalo, en el cual nada más vamos a reconocer al cuerpo geniculado lateral del tálamo, al folículo superior con su brazo, ¿verdad? El cual se localiza entre el pulvinar y el cuerpo geniculado medial, ¿verdad? Vamos a recordar como el tracto óptico, el cual está rodeando lateralmente cada pedúnculo cerebral, llega a terminar en el cuerpo geniculado lateral, el cual se localiza inferior y lateralmente a el pulvinar del tálamo. En imagen 9.15 vamos a localizar en la región occipital la cisura calcarina, y a ambos lados de la cisura calcarina ubicamos el área cortical visual primaria, que corresponde al área 17 según el mapa de Brodmann. En imagen 9.16 vamos a trazar, ¿verdad?, la vía óptica. La vía óptica va a comenzar a nivel de la retina, donde ahí se va a localizar las dos primeras neuronas. Recordando que la primera neurona se localiza en el estrato de células bipolares, que es el estrato 6, y la segunda neurona de la vía en el estrato ganglionar o estrato 8. Luego sus fibras llegan a formar el nervio óptico para luego unirse a nivel del quiasma óptico. A nivel del quiasma óptico, las fibras que se van a originar de las mitades nasales de la retina se van a cruzar a este nivel para alcanzar los cuerpos geniculares correspondientes. Y las fibras temporales, que son las más laterales, estas pasan directamente para llegar a hacer sinapsis a los cuerpos geniculados laterales del mismo lado. Recordando entonces que a nivel del cuerpo geniculado lateral es donde se localiza la tercera neurona de la vía. Del cuerpo geniculado lateral, la vía se continúa por medio de un tracto que se le llama tracto genículo calcarino, para alcanzar al área 17 de Brodmann, que corresponde al área de la corteza visual primaria. Muchísimas gracias.